Buenas tardes. Vamos a comenzar con la presentación de un libro dirigida por el maestro Walter Javier Rodríguez Navarro, criminólogo y criminalista. Recibámoslo, por favor. Buenas tardes, provecho. Buenas tardes, buen provecho. Bien, el libro que me permito y les agradezco que compartan conmigo surge por la necesidad que hay dentro de esta actualización o esta transición que hubo del sistema de justicia penal al que ahora llevamos, ¿no? El título de la detención, 10 conocimientos básicos. Bueno, ¿a qué surge o a qué obedece este título? A que la autoridad, entiéndase por autoridad, la policía, cuando hace una detención, debe de cumplir con ciertos lineamientos que, si bien no está de acuerdo con ellos, los debe de hacer cumplir, porque el nombre del policía a nivel internacional es funcionario encargado de hacer cumplir la ley. Él no la escribe, simplemente la cumple. En este contexto, dentro de lo que es el área forense, nos queda bien claro que una de ellas es el derecho. Ese derecho que tiene una finalidad, y esa finalidad, ¿cuál es? Regular la convivencia entre los ciudadanos. Bien, partiendo de ahí, este material va a estar formado por 4 capítulos, de los cuales me voy a permitir iniciar de la parte última al primer capítulo de ellos. El último capítulo, ahí lo menciona, dice principios de actuación. ¿De quién? De la policía. Todo policía, y sobre todo en este país, se va a regir por unos principios básicos que están a nivel constitucional. Uno de esos principios, ¿cuál es? La legalidad. El policía no puede hacer absolutamente nada que no esté escrito en las leyes. De ahí partimos. Los otros principios, nada más para enunciarlos, hablamos de que debe ser objetivo, debe ser profesional, debe de respetar los derechos humanos y debe ser eficiente. Bien, para ayudarle a ese policía, su servidor, cuando decidió entrar a la profesión de ser criminólogo, de ser criminalista, se dio cuenta de que estábamos llegando a una situación en que criminología era sinónimo de sistema penal y eso se llama penología. La criminología está en todos lados, está en tu escuela, está en tu trabajo, está en tu casa. Por lo tanto, en la sociedad también voy a encontrar dónde existe, dónde surge, dónde puedo acomodar la criminología. Y en el caso particular, mi función, mi responsabilidad de capacitar a policías, pues en ellos tengo que aplicar la criminología. Y no nada más criminología, criminalística, victimología y demás ciencias forenses que tienen que forjar a este representante del Estado. Partiendo de ahí, entonces, empecé a cuestionar, bueno, ¿y qué es una detención? Lo mencionaba hace rato el doctor Moreno González. Las preguntas de oro de la investigación no están ajenas a nada de lo que realicemos nosotros. Aquí tenemos prueba de ello, que es un delito. ¿Cómo está formado ese delito? ¿Quién debe de detener? ¿Cuándo se debe de detener? Entonces lo que yo generé fue un decálogo donde se tocan esos 10 puntos básicos que todo policía debe de conocer. Y aquí, saliendo del policía, yo me gustaría interactuar con ustedes y preguntarles, cuando un particular, entiéndase particular, somos aquellos o las personas que no son servidores públicos, la pregunta está en la pantalla. Cuando alguien es detenido, está siendo violado en sus derechos humanos o en sus derechos que estén previstos en nuestra Constitución, porque nadie de los que estamos aquí presentes estamos exentos de ser detenidos. Adelante, compañero. Últimamente hemos visto en las redes sociales y demás este tema de derechos humanos y la violación a los derechos constitucionales. Muchos alegan el derecho 16 constitucional, que es nadie me puede molestar, mi persona, sin una orden judicial. Entonces nos estamos excluyendo de obligaciones, tomamos una detención como antijurídica y realmente el desconocimiento de esto nos está llevando a pensar que esto es ilegal, que nos está violando los derechos y obviamente pues, es una información errónea. ¿Errónea o a nuestra conveniencia? A nuestra conveniencia y también el desconocimiento de las nuevas normas y las nuevas reformas que dan a lo mejor facultades de detener sin una orden.
Para concretar, cuando usted es detenido por un policía, ¿usted siente o cree o reconoce que está siendo violado en cualquiera de sus derechos, tanto humanos como constitucionales? En mi parecer, Ajá. No, ok. no, depende también fundamentado, obviamente. Debe haber. ¿Por qué me están deteniendo? Muy bien. ¿Había otra participación? De cómo fuera esa la detención. Ahorita platicamos esa parte. Me gustaría, si podemos responder esta pregunta. Cuando alguien es detenido, puedo argumentar lo que mencionaba el compañero, estoy siendo violentado en alguno de estos derechos. ¿Usted qué opina? Llega un policía y la detiene porque usted se cruza un alto. Usted dice, oye, ¿qué te pasa? Me estás violando mis derechos. Porque es lo que decimos precisamente en los videos. Videos de redes sociales, todos argumentamos, todos somos juristas y todos somos defensores de derechos humanos. ¿Había otra participación a la señorita? Pues no, porque se supone que obviamente para la actuación de un policía ya existe un protocolo antes. Y además de eso, pues sobre cualquier cosa se encuentra la Constitución, ¿no? Entonces, pues yo pienso que si la policía es un órgano que está facultado para hacer este tipo de cosas, pues no tiene por qué violar ningún derecho humano. Sin embargo, si excede, pero ya, o sea, yo no sé, estaríamos yendo a otro término que sería el exceso de autoridad, pues entonces ahí sí ya estaría siendo constitutivo de violar algunos derechos humanos, pero pues así nada más porque lo detengan, pues no, porque está facultado para eso. Ok, otra participación, gracias. Sí, no, definitivamente considero yo que sí están violando mis derechos humanos y garantías constitucionales en razón de que pues no lo garantiza pues, el artículo 14 de la Constitución, de que nadie puede ser molestado o nadie puede ser privado de su libertad, de sus pertenencias, posesiones, sino mediante una orden que se gira por un juez o también, de acuerdo a otro artículo, por algún juicio seguido en un tribunal especial, para ese caso, y con leyes establecidas previas al evento que se está investigando. Muy bien, es correcto. La propia Constitución nos dice las formalidades y los requisitos para que en dado momento exista un acto privativo o un acto de molestia. Pues la respuesta que yo encontré es de que efectivamente los derechos tienen restricciones. Y esto ustedes lo van a encontrar en el libro desde la Convención de San José de Costa Rica, donde establece en su artículo 7º que los derechos van a tener restricciones, pero deben de estar previstas en las propias leyes. Lo mismo el artículo 1 de nuestra Constitución retoma términos o enunciados similares y nos dice que nadie, sobre todo el Estado, él se va a encargar de garantizarlo. Sin embargo, hay restricciones que estarán debidamente plasmadas en las leyes, una de ellas es la Constitución. Por lo tanto, lo que mencionaba el compañero, efectivamente, en el artículo 14 constitucional yo encontraré lo que se le conoce como actos privativos. En redes sociales, cuando miramos un video de un policía que detiene a alguien, ese particular lo primero que argumenta es, me estás privando de mi libertad. Entonces, esa persona ya fue sometida a un juicio, ya tuvo una sentencia, y la sentencia que emitió el policía es privarle de su libertad. El policía no es juez. Por eso les mencionaba, empiezo del último capítulo hacia enfrente. El policía simplemente hace cumplir la ley. Si a una persona el policía la detiene, no la está privando de su libertad, porque en un acto privativo un requisito es que exista un juicio. Y ese juicio va a emitir una sentencia. Entonces el policía no está haciendo nada de eso. Otro mito. Es que tú, policía, cuando me detienes, estás precisamente violentando el artículo 16, estás generando actos de molestia en mi persona, en mis posesiones o en mis bienes. No, ¿qué estoy haciendo? Por ahí luego se dice, ¿no? Cuando hay, no sé, vas en tu vehículo y están estos famosos, el alcoholímetro en la Ciudad de México, se dice que es inconstitucional o anticonstitucional. Bueno, el alcoholímetro tiene una efectividad con reducir las causas de muerte por personas que van manejando bajo este tipo de efecto, ¿no? Entonces tiene una parte positiva. Sin embargo, también está fundamentado porque parte de la función del Estado es prevenir y salvaguardar la integridad de ¿quién? De sus gobernados. El policía es una extensión del Estado, él tiene esa obligación de salvaguardar esa integridad. Si te marca un alto en un punto para determinar si tienes o no tienes cierto tipo
de ingesta de alcohol, bueno, lo que está haciendo está salvaguardando, ¿qué? Tu integridad y la de otros. Bien. ¿Cuándo se tiene que detener a una persona? Y esto lo hacemos desde casa. A nosotros nos detuvieron en casa. Nos decían, deja ahí, Walter, no estás haciendo eso. ¿Por qué? Porque Walter estaba haciendo básicamente dos cosas. Walter estaba haciendo conductas que no estaban permitidas en su hogar, o estaba haciendo conductas que iban en contra de la razón. Es decir, cuando se detiene a una persona, la Constitución nos dice, estos son las hipótesis que nos da la Constitución para poder detener a alguien. Nos dice que hay un formulario, hay una orden de aprehensión o una orden ministerial que debe tener ciertos requisitos que se deben de cumplir y así se detiene. También nos dice que existe el caso urgente, esto le toca al Ministerio Público, y cuando hablamos de delincuencia organizada existe el arraigo. En lo que yo me centré en esta obra es en el segundo punto, en la segunda hipótesis. ¿Cuándo hay que detener? ¿En el momento o inmediatamente después? En el momento o inmediatamente después de qué? De que se esté realizando una conducta que vaya en contra de la norma o de la ley o que vaya en contra de la razón. El ejemplo de una conducta que va en contra de la razón, ¿cuál sería? El suicidio. Una persona que se quiere arrojar al sistema de transporte colectivo metropolitano, ¿qué ocurre si yo digo que se arroje? Yo estoy consciente que ya lleva ahí aproximadamente, dejó pasar 2 o 3 trenes, que su conducta, gracias a la observación, que hace rato nos hacían hincapié de la importancia de la observación, su conducta no es la propia de una persona que está haciendo uso de este sistema de transporte colectivo, y yo permito que se arroje. Estoy volviéndome, y eso se llama comisión por omisión. Lo que yo tenía permitido, facultado, podía hacer, no lo hice. Tenemos ahí uno de los principios del derecho que dice que nadie estamos obligados a ¿qué? A lo imposible. Pero mínimo, ¿qué tuve que haber hecho? Oiga, policía, esa persona está en esta situación, está en esta conducta, está realizando esto. Al menos cumplo. Bien. Inmediatamente después, esto aquí va a dar un tema muy interesante a mi parecer, que es la famosa flagrancia. Aquí pongo unos ejemplos, no sé si me pasé ya, aquí. Bueno, nada más aquí, algo bien importante, cuando una persona es detenida, y esto es importante que nosotros lo conozcamos como particulares, tengo unos derechos y la autoridad tiene unas obligaciones. La obligación de la autoridad es hacerme o darme a conocer por qué me detiene, cuál es la razón del por qué interviene o por qué obstaculiza mi actuación. Y mi derecho es saber eso. En ese contexto yo aquí hago un ejercicio, esto viene en el libro. ¿Qué tipo de conductas delictivas están ejemplificadas en la imagen? Empezamos por la superior de mi lado derecho, o de la pantalla, del lado derecho de la pantalla. ¿Qué conducta es la que estamos ahí presenciando todos los días? ¿Y qué pasa si yo compro esos artículos? De un delito de orden federal. Sin embargo, lo hacemos todos los días, o en el tianguis. Parte central, lateral izquierdo, ¿qué estamos mirando ahí? ¿Sí? Eso es algo simple y sencillamente que se conoce como ¿qué? Vandalismo. Pudiera ser si eso fuera un inmueble o un mueble, pero es una persona. 2014, centro histórico. De estos actos, 2 policías murieron, compañeros míos. 3 con quemaduras graves de 3er grado. ¿Sanciones? Ninguna. Al menos para quien lo hizo, no. Por último, ¿qué ejemplo tenemos ahí? Un particular frente a la autoridad con un dispositivo realizando un documento. El particular está ejerciendo ¿qué? Su artículo 16 constitucional, ¿derecho a qué? No lo sabemos en los artículos, nuestros derechos. 16, 17. Tengo derecho, ¿nos ayuda, compañero, a la información? ¿Qué más? La libertad de expresión.
Como particulares tenemos esos derechos. Yo no estoy en contra de que documenten a los policías. Incluso en mi capacitación yo a mis compañeros les pido que practiquen sus posiciones, que vean cuál es su perfil, que no tengan miedo a los teléfonos, porque el día de hoy, ¿cuántos estamos aquí presentes? Casi 70 personas. ¿Quién no trae teléfono? Me parece que la niña que está dormida es la única que no trae teléfono, con todo respeto. O sea, de ahí fuera todos tenemos teléfono. Y si alguien trae dos, ¿quién trae tres, no? Bien, a lo que voy es que las tecnologías de la información no son ajenas a la seguridad pública y el policía debe entender de que es parte ya de su trabajo. Un policía que esté seguro de su actuación le va a reflejar a usted la confianza de llegar con esa persona y decirle, señor, auxílieme, oficial, auxílieme, tengo esta situación. Pero un policía que no entiende esto no nos va a ayudar. Y una ciudadanía que no entiende que esta persona simplemente hace o cumple con su trabajo, tampoco nos va a ayudar. Bien, ya para cerrar, lo que también el esquema que propongo en mi libro es que entendamos que las conductas ilícitas, y entiéndase por ilícito que puede ser delictivo o puede ser una infracción a un reglamento de cultura cívica o a su ley, los que viven en el Estado se llaman mandos municipales, tienen una función y es regular la sana convivencia, que es la que tenemos aquí. Esa sana convivencia no pasa absolutamente nada mientras no nos desplacemos por estos pasos que nos marca la ley para llegar de algo, de una conducta de sana convivencia a una conducta que puede ser incluso de lesa humanidad. Tenemos este ejemplo, hay una manifestación, me lo permite la propia Constitución, es una conducta completamente ¿qué? Lícita, es legal, es jurídica, está plasmada, es un derecho que yo tengo. Lo que no me permite, no la Constitución, lo que no me permite en esta ciudad es la Ley de Cultura Cívica, es realizar pintas o grafitis, ¿sí? Porque eso se llama vandalismo. Ahí lo encontraré en la Ley de Cultura Cívica, en su artículo, el artículo 25, si mal no recuerdo. Hasta este momento es una conducta antijurídica, porque no está permitida. Pero de eso, de hacer una pinta con spray, hacer un graffiti, a utilizar artefactos creados o con las finalidades de generar un daño, ya estamos hablando entonces de un delito. Cuando nosotros miramos esto en la vía pública, estamos mirando por lo menos estos delitos. Hay una tentativa, hay una aportación, fabricación de todos aquellos artículos que están diseñados para agredir y hay un ataque a la paz pública. Para cerrar, les comentaba esta parte de el inmediatamente después se le conoce, se le dice que es flagrancia. En lo personal, yo invito a aquellos que están capacitando a que no confundamos delito con flagrancia. Esto es un acto flagrante, por lo menos hay un testigo, estamos sudando todos, percibimos con nuestros sentidos. Esto es un acto flagrante, sin embargo no es ni ilícito, sea delito, sea infracción, ¿no? Y yo realizo de manera, algunos le llaman holística, de manera ecléptica. Yo doy esta definición, que es un acto realizado en tiempo presente y del cual debe de existir por lo menos, ¿quién? Un testigo. Cuando eso ocurra hablamos de flagrancia, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta que quisieran hacer? Bueno, por último, por favor. ¿Cómo determinar el tipo específico de la flagrancia? Porque existe alguna evidencia en ese sentido. Muy bien. Inmediatamente después, pero ¿qué tiempo? Muy bien, lo toco también en la obra. La inmediatez, nos dice la propia Suprema Corte de Justicia, que no se determina ni en segundos, minutos, horas, incluso pueden ser días o meses. Por lo tanto, cada caso es específico y tendrá que ser juzgado e investigado a su particularidad. Traducción, la inmediatez, más que yo diría subjetiva, la inmediatez no la podríamos determinar con lapsos temporales como estamos habituados. Pueden ser minutos, pueden ser días. Hay detenciones que han ocurrido en más de 36 horas. Sin embargo, hay que cubrir los requisitos. ¿Cuáles? Que no se interrumpa la búsqueda, que haya existido una denuncia y mientras eso se cumpla no tendríamos ningún problema con la inmediatez.